Lectura diaria. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Permitiré que el Espíritu Santo haga en mí los cambios que Él desea, para que llegue a ser más como Jesús. En el momento que decidí poner mi fe en Jesús y seguirlo, Él comenzó un proceso de cambio en mí que durará toda la vida. En ese preciso momento me llenó de su presencia. El Espíritu Santo ha producido un milagro en mí. Mi vida ha cambiado. Me ha liberado de la esclavitud del pecado y de la culpa y vergüenza de mi pasado. Me ha unido con Jesús. Él es el poder para la vida nueva que tengo en Jesús y me da el poder para vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra. El Espíritu Santo me fortalece con una fuerza interior poderosa que viene de los recursos gloriosos e ilimitados del Padre. Como seguidor de Jesús, elijo escuchar al Espíritu Santo y obedecerlo a medida que me guía y me dirige. Me ha apartado para ser usado de manera especial. Al acercarme a Dios el Padre a través de la transformación interna, haciéndome más como Jesús cada día. Mi crecimiento espiritual depende de su trabajo continuo en mí. Hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Este me hace consciente del amor que Dios siente por mí y me asegura que soy adoptado como hijo de Dios el Padre. Por su gracia y misericordia, las riquezas y la bondad de Dios el Padre son mi herencia por toda la eternidad, pues es a través del Espíritu de Dios que el Padre cumple todas sus promesas en mí. Él es la garantía de Dios y mi gran confianza es que Dios nunca falta a sus promesas. La transformación que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo en mi vida confirma mi relación con Dios el Padre a través de Jesucristo. A través de Él tengo la firma y el sello divino sobre mi vida. El Espíritu de Dios es mi consejero, me cuida y me guía. Es la presencia misma de Dios el Padre viviendo en mí, ayudándome a vivir como Dios quiere y como Jesús lo demostró con su ejemplo aquí en la tierra. A través de mi fe en Él, puedo apropiarme del poder del Espíritu Santo que cada día trabaja en mí. Él está siempre conmigo recordándome las palabras de Jesús, viviendo en mí, enseñándome y trayéndome convicción. Deseo que las cualidades y las características del Espíritu Santo habiten en mí y obren a través de mí. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Elijo usar los dones que Él me ha dado para vivir mi vida conforme a su plan y propósito. Ahora, mi naturaleza pecaminosa está bajo el control del Espíritu Santo. No lucharé contra las dificultades de esta vida con mi propia fuerza, pero sí dejaré que el poder del Espíritu Santo obre en mí y a través de mí en toda circunstancia. Estoy dispuesto a vivir cada momento de mi vida por el Espíritu. He enfocado mi mente y mi corazón en las cosas del Espíritu y hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Día 1. Ayudado por el Espíritu Santo. Lectura bíblica, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Romanos, capítulo 8, versículo 9, 14 al 17. 1 de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la lectura de Samuel, capítulo 16, versículo 13, encontramos que el Espíritu de Jehová vino sobre David y desde entonces fue guiado por el Espíritu de Jehová. Si vemos la historia de David, David fue un hombre victorioso en el Señor. David fue un hombre que dependía de la voluntad de Dios y buscaba agradar a Dios. Tal es el caso que David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque David permitía que el Espíritu de Dios lo guiara, que el Espíritu de Dios le ayudara, y en su carácter David reflejaba el Espíritu de Dios en su vida. Es así como Romanos capítulo 8, en los versículos que leíamos, nos muestra que los que son guiados por el Espíritu Santo viven según el Espíritu, de tal manera que lo que hacen glorifica al Padre. Las personas que son guiadas por el Espíritu Santo viven de acuerdo a los deseos del Espíritu Santo y han abandonado todo pecado y toda transgresión a la ley y a la santidad de Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza para renunciar al pecado. Es el Espíritu Santo quien nos da el valor para mantenernos lejos del pecado y cerca de Dios. Y además, es el Espíritu Santo el que demuestra que somos hijos de Dios y nos confirma y afirma que tenemos tal bendición y privilegio. De tal manera que todo hijo de Dios es ayudado por el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios escucha, está atento y obedece a lo que el Espíritu Santo le manda a hacer. Un ejemplo de ello es Felipe. Cuando leemos el libro de los Hechos, allá en el capítulo 8, versículo 26 en adelante, nosotros encontramos en esta historia a Felipe. Felipe era un hijo de Dios y el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es decir, el ángel lo estaba enviando a un lugar para nada agradable. Pero el versículo 27 dice: entonces él se levantó y fue. Vemos que Felipe era guiado por el Espíritu Santo, oía y estaba atento a la voz del mismo, pero sobre todo obedecía a la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo siempre ayuda a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios obedecen a la voz de su Espíritu. Yo como cristiano, ¿soy obediente a la voz del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo el que me guía? ¿Soy ayudado en todo momento por el poder del Espíritu Santo en mi vida? Amados hermanos, pidamos al Señor y rindamos nuestra voluntad a los deseos que Él quiere poner y de la manera en que Él quiere usar nuestra vida para su gloria. Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador y es quien dirige y debe dirigir la vida
del cristiano. Versículo para memorizar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.